pueblo así muy caudillo, muy machista. Nadie se iba a preocupar de los niños y las niñas. Cuando tenía 13, sufrí el delito de abuso sexual infantil. Soy sobreviviente de abuso sexual. Documentalistas, una mirada personal sobre problemáticas muy diversas, sobre situaciones de la realidad, de la coyuntura. Y en este caso, Flor, con testimonios que son realmente muy fuertes, ¿verdad? Sí, testimonios que son la voz propia, porque fueron voces que durante muchos años fueron silenciadas. Estamos hablando de víctimas de abusos sexuales durante la infancia. Por eso la documentalista, que es ella, Valeria Sartori, decidió titular su documental La voz propia. Ella fue contactada por una psicóloga que aparece en el documental, especialista en abuso, y juntas se dieron cuenta que era momento de hacer esta película, que no había documentales que abordaran este tema. Y los testimonios que vamos a escuchar son testimonios, Guille, que nos va a impactar, primero por su interés, segundo por su valentía, y tercero porque además de contar hechos que no hay palabras para describir un hecho de abuso, cómo estas personas salieron adelante y se animaron a contarlo y de esta manera. Documentalistas, lo vemos, La voz propia. Hablo. Bueno, me llamo Mariposa Blanca, soy cantante y soy bailarina. El nombre que tengo en el DNI no es Mariposa Blanca. Eso es lo que estoy tratando de que la justicia me tire una buena. ¿Cómo es esa historia? El nombre que me pusieron mi madre y mi padre biológicos y de crianza es otro, pero yo estoy intentando a través de unos abogados, y creo que es un juicio civil lo que se hace, que me cambien el nombre por el que yo elegí, que es Mariposa Blanca. Mi madre y mi padre son pedófilos, abusaron de mí sexualmente y me violaron durante toda mi infancia y mi adolescencia, además de todas las otras violencias que se ven en un hogar donde hay incesto, ¿no? Después de tener a mi hija, Luana, que ahora tiene 2 años, cuando la fui a anotar al registro civil, me di cuenta que no le quería pasar ese apellido. Y ahí decidí cambiarme el apellido. Sentí que la familia de donde yo venía, de la que venía arrastrando el apellido, ya no era mi familia. Yo no me sentía parte de la estructura, ni de la herencia conductual, ni de ningún tipo de herencia, y que quería empezar una nueva familia. ¿Tu papá qué hacía? ¿O qué hace? Mi padre, yo no tengo idea de qué hace ahora. Hace muchos años que no tengo noticias de ella y de él. Y después en el pueblo donde me crié, durante un tiempo fue intendente, fue concejal o algo así. Es decir, que era una persona con poder en el lugar donde estaba, que fue una de las cosas... Una persona pública. Claro, fue una de las cosas también que ayudó a que nadie me ayudara. Digamos, cooperó a que, si bien en un momento tuve una internación por una violación, nadie... ¿Nadie te ayudó? No, nadie acusó recibo. Sí, además era un pueblo así muy caudillo, muy machista, ¿viste? Todo el mundo hacía desastres y nadie se iba a preocupar de los niños y las niñas. Sigue siendo así, pero imagínate, estamos hablando de hace 30 años atrás, ponele, cuando era niña, y la situación era mucho peor que la actual. Y en un pueblo de 1000 personas, donde la ley era la ley del cuchillo y de quién era más matón y quién podía más. En realidad, yo a mi madre y a mi padre los identifico como 2 captores, 2 delincuentes que me tuvieron encerrada durante años dentro de un contexto y una ilusión de una familia que no era tal. Yo los veo como delincuentes, entonces siento que sobreviví a casi 20 años de una situación parecida a estar en un campo de concentración o algo parecido, una situación de terror y de miedo extremo, y empezar a desbloquearlo recién a los 23 años. Bueno, conectándome con otras personas, otras realidades, fui siendo más consciente de que yo tenía muchos trastornos. En ese momento, a mis 19, 20 años, era alcohólica, bulímica, tenía conductas muy autodestructivas. Tenía muchos problemas de memoria, que son muy típicos de tener un bloqueo. Tenía una percepción muy distorsionada de la realidad, muy selectiva. Buscando resolver la bulimia, empecé a hacer terapia.
¿Cómo se ve? Como que sos una pobre persona que te pasó algo terrible de que no te vas a poder levantar nunca. Muchas veces los y las sobrevivientes también se lo toman de esa forma, como que las secuelas te van a acompañar para el resto de la vida y te mataron en vida, y la verdad que no, yo no estoy muerta. Mi nombre es Sebastián Cuatromo, tengo 40 años y estoy acá porque cuando tenía 13 sufrí el delito de abuso sexual infantil. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, a los 13 sufrí el delito. Cuando estaba terminando mi escuela primaria, en el Colegio Marianista del barrio de Caballito, siendo mi agresor un religioso y docente del colegio. Otros chicos de mi misma edad, compañeros míos en aquel entonces de fines de escuela primaria, también sufrieron la misma agresión. Que todo eso en conjunto, sin saber bien cómo, me llevó una vez, 10 años después, a sorprenderme a mí mismo, pudiendo hablar de lo que me había pasado, pudiendo compartirlo con otro, que en mi caso fue un amigo, un ex compañero de aquel colegio. Y esto también siempre lo cuento. Tuve la suerte, cuando lo pude compartir con alguien por primera vez, de encontrarme con una persona que me creyó, una persona, en este caso un amigo, ¿no? En el contexto de aquella cultura, lo último que podía hacer un varón era débil o exteriorizar sentimientos o sensaciones justamente vinculados con poder admitir que mucho más en relación con los adultos y relaciones de poder mediante, que uno es en muchísimas circunstancias estás en una situación de debilidad, de vulnerabilidad. Más bien todo el tiempo era como que todos tratábamos de jugar a satisfacer ese estereotipo del hombre que sufre y no llora, el hombre que no exterioriza sentimientos, que no comparte sensaciones. Bueno, mi nombre es Rocío Girat, soy sobreviviente de abuso sexual. Estoy acá porque es mi manera por ahí de ayudar. Sigo transmitiendo por ahí mi mensaje y mi experiencia para que otras personas por ahí lo puedan tomar desde algún punto, para salir desde el infierno, por ahí de que viví yo. Después, de 2 intentos de suicidio, de escaparme tantas veces de mi casa, de enfrentar al violador 1.000.000 de veces, hoy en día estar para decir, no lo tengo a ningún lado, no me llama el teléfono y él está preso, y para mí es el logro de mi vida. Yo fui violada a 16 años, desde los 3 años hasta los 19, por 2 personas. Y uno dice, wow, ¿cuánto tiempo? La verdad que no te das cuenta. Cuando querés acordar, tengo 23 años y dije, 16 años fui violada. A ellos le dieron 8 años por un juicio abreviado. El año que viene salen en libertad. ¿Y cuánto tiempo y cuántas mujeres en la misma casa? Y en mi casa éramos más de 5 personas viviendo y las violaciones fueron más de una persona alrededor y nadie se dio cuenta. En vez de sorprenderse cada vez que una chica habla, me parece que es importante empezar a ver que esto está en todos lados. ¿Qué hacemos? Es una problemática de género que está arrasando. ¿Qué hacemos? Invitamos a la comunidad, a los organismos de derechos humanos, a las asociaciones en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes a exigir al Estado Nacional que se hagan efectivas las condenas impuestas de primera instancia. Uno piensa en la entereza,
la valentía de estas 3 víctimas de compartir, de contar lo peor que le puede pasar a alguien en la vida, que es ser víctima de abuso sexual, y ellos se consideran, lo dicen, sobrevivientes, Flor. Claro, porque dicen que son sobrevivientes porque declararse víctimas es como dar pena, y ellos no quieren dar pena. Lo que quieren es que la gente salga a contar si esto le pasa, alzar la voz, generar en todo caso admiración por esa entereza y valentía a la que te referís. Y también hay un tema con la vergüenza. Contar algo tan traumático, lo que ellos buscan es que esa vergüenza que uno puede sentir cambie de bando, que la vergüenza cambie de bando. Y también, no sé si te fijaste, Guille, ese espacio neutro. Le pregunté a Valeria, ¿por qué ese espacio neutro? Porque acá lo que yo tenía que lograr es priorizar la palabra. Que lo importante no es lo que se ve, sino lo que se dice. La valentía y, por supuesto, la necesidad de compartirlo, ¿no? De compartir el trauma y esa cicatriz que queda para siempre. ¿Dónde lo podemos ver, Flor? Lo podemos ver completo en ese QR que aparece en pantalla. Recordamos que acabamos de ver solo un fragmento. Muchas gracias, Flor, como siempre. A vos, Guille.